Muchas gracias al equipo de odontología de la Fundación Santa Fe por habernos invitado. Eh, y muchas gracias a mis antecesores que realmente han sido unas conferencias excelentes. Eh, yo voy a reunir un poco todos estos conceptos, todos estos conocimientos que tenemos hoy. Y voy a hablar del diagnóstico y del manejo de las alteraciones dentofaciales también en dentición mixta y permanente. Y un poco para entender todo lo que venimos hablando, todos los conceptos que hemos visto sobre las funciones orofaciales, las funciones dentales, de alimentación, de fonación, de respiración, tenemos que ir a ver un poquito de dónde venimos, cómo es esa historia de crecimiento y desarrollo craneofacial. Y resolví que con la asesoría de una querida colega, la doctora Marta Rojas, que es antropóloga, meternos un poquito en el tema de esa antropología biológica y empecé a entender y a tratar de conocer un poquitico esos modelos de desarrollo y de canalización, que es un término que para mí pues realmente fue totalmente nuevo cuando empecé a leer de estos temas, aplicado a la forma craneal humana. Entonces, este estudio con el que vamos a iniciar es un análisis y son modelos matemáticos del crecimiento y del desarrollo, y empezamos por entender que el crecimiento es impredecible, que la canalización es la manera como esos genes ancestrales se expresan y no permiten que haya unos cambios, como por ejemplo en las estructuras que están sometidas a canalización, que no son modificables, como por ejemplo es la base de cráneo. La base de cráneo tiene una importancia total en el soporte de las estructuras plásticas, como lo es el cerebro y la cara, y el neurocráneo se modifica por el tejido cerebral, cuya función esta mañana el doctor Chaskel nos ilustró de manera excelente. Y vemos que, a diferencia de ese cráneo, la cara es muy plástica y muy modificable. Voy. Entonces, vamos a entender un poquitico ese crecimiento y desarrollo del cráneo que surge de la interacción epigenética. ¿Qué es la epigenesia? Son todos esos factores externos a ese crecimiento intrínseco que van a influir en los tejidos y en el desarrollo junto con la expresión controlada de los genes, por supuesto. La doctora Pilar ahorita hablaba de esa genética, de esa familia, pues los genes también están aquí participando de manera muy importante. Los tejidos blandos como el cerebro, los ojos, la lengua, son esa matriz que afecta e integra el crecimiento de las estructuras circundantes. Y la falta de inducción epigenética, es decir, esas funciones, todo esto que hay alrededor de ese crecimiento, por ejemplo, en las vías aéreas altas, van a interferir en la cantidad de variabilidad de las dimensiones nasofaríngeas de los niños. Aún está en estudio los mecanismos que influyen en la gran canalización de la nasofaringe en la etapa postnatal. Como bien lo dijo la doctora Pilar, por supuesto que en el momento en que nacemos, lo primero que sucede es ese aire que tiene que permeabilizar las vías aéreas, dando desarrollo a las funciones y a la vida, por supuesto. Entonces, entre esta foto de esta niña que ven ustedes acá, chiquita, y una niña grande, adulta, pasaron muchísimos procesos y sucedieron muchísimas situaciones, y pues esto nos lleva a tratar de entender el patrón y los tiempos de canalización del cráneo que permiten ser
más acertados en los tiempos de tratamiento ortopédicos y ortodónticos y nos permite disminuir la recidua. Hay mucho por entender para poder saber cómo de una foto de una niña a los 6 años llegamos a esta niña adulta y el resultado de esa cara. A continuación voy a presentar unos casos clínicos de pacientes quienes me autorizaron ser presentados para esta conferencia. Entonces, este es un caso que me llega a los 10 años y como particularidad, lo que podemos ver es un leve laterognatismo hacia el lado izquierdo, donde hay una función diferente entre la hemicara derecha e izquierda, en una dentición mixta. Y claramente ya vemos unos patrones que están desarrollando hacia el lado izquierdo unas compensaciones dentales. No sé si los pueda mostrar. Em, aquí, aquí, gracias. Sí vemos cómo los dientes ya empezaron a inclinarse y a compensarse para lograr una oclusión. Y si vemos, vamos a la radiografía panorámica, podemos observar que hay un lado de la hemicara que está más grande que el otro, la rama mandibular derecha está más grande que la rama mandibular izquierda, y pues esto genera unos patrones de desarrollo asimétricos que van a influir en la parte funcional y por supuesto en la parte estética. Este es un paciente que tiene que trasladarse de país, entonces, pues como viendo la situación, no lo iba a poder controlar, entonces resolví acudir a un aparato ortopédico que simplemente me manejaba una mordida abierta en el lado izquierdo, donde se pretendía estimular el crecimiento en ese lado izquierdo que estaba diferente al lado derecho, con la claridad de que no puedo detener el crecimiento, que lo puedo redirigir y que lo puedo estimular. Extrañamente, porque cuando los pacientes se van y se pierden, uno no puede saber qué es lo que pasa. Este paciente fue juiciosísimo con su Frankel y lo usó durante 4 años. Entonces, continuando, vemos que el paciente ya llega para realizar su ortodoncia correctiva. Y si podemos ver, nos damos cuenta que nos quedan rastros de lo que sucedió en esa hemicara que estaba de manera funcional desequilibrada en el lado derecho y en el lado izquierdo, pero logramos, y realmente creo que fue él, ni siquiera creo que fui yo, que esa hemicara estimulara su crecimiento y una asimetría que en ese momento era leve, se logró controlar, se logró redirigir y lo vemos en la radiografía panorámica donde vemos simetría de las ramas mandibulares cuando en edades tempranas teníamos asimetría entre una hemicara y la otra. Entonces, con este caso lo que podemos ver y podemos analizar es que ya antes, en otros estudios, nos habían dado unos conceptos que quedaban como en el aire, pero que si integramos conceptos con todo lo que hemos visto esta mañana, podemos ver que la base de cráneo tiene un crecimiento rápido hasta los 6 años y que definitivamente es lo que menos podemos modificar o manejar y pues la verdad creo que no nos interesaría mucho. Pero esa base de cráneo es muy importante. La base de cráneo es la que determina el desarrollo del resto de la cara, del tercio medio de la cara y pues de la parte superior y el tercio medio de la cara, como ya lo dije. La mandíbula tiene un origen embriológico diferente a la cara, pero tiene un crecimiento adaptativo. Y toda esta información es la que nosotros tenemos que tomar a la hora de ver qué puede ser lo mejor para nuestro paciente y cómo podemos
manejar esa diferencia que hay entre el maxilar y la mandíbula desde el punto de vista de sus orígenes y desde el punto de vista de su crecimiento. Entonces vemos que el tercio medio facial tiene un mayor rango de crecimiento entre los 6 y los 12 años. Esto que les estoy contando pertenece a un estudio muy lindo que hicieron los Estados Unidos de 18 años, que es un estudio además que no se repite porque estos simplemente para ver cómo crecían. Entonces, desde el punto de vista de ética, un estudio como este no se repite, pero este estudio nos muestra que el tercio medio facial tiene un gran rango de crecimiento entre los 6 y 12 años y sigue creciendo hasta los 18 años, pero a un ritmo mucho menor. ¿Esto qué significa? Que tenemos manera de controlar y manejar ese crecimiento entre los 6 y los 12 años que es muy poco lo que podemos lograr de ahí en adelante y que en edades tempranas pues también ese rango que vamos a lograr pues es muy leve. El tercio medio de la cara está compuesto por múltiples suturas. Eso es bueno y es malo. Es tan bueno como nosotros sepamos manejarlo y es muy malo cuando tenemos malos hábitos, como lo vimos en las conferencias anteriores. En la mandíbula tenemos sitios y centros de crecimiento. El crecimiento es adaptativo, tiene un mayor aumento en el volumen y en la forma después de los 12 años. ¿Qué significa esto? Cuando empezamos a tratar a los niños chiquitos para tratar de estimular ese crecimiento mandibular, probablemente no logremos mucho. Y cuando tenemos unas desarmonías faciales alrededor de los 12 años, cuando tenemos una mandíbula grande, ¿qué vamos a esperar después de los 12 años? Pues que el problema aumente. Entonces, es bien importante tener estos conocimientos. Por supuesto que aquí vamos a tener unas variaciones por dismorfismos sexuales y por pico de crecimiento prepuberal. Bueno, este caso que les voy a mostrar, entonces, es un paciente de 8 años que llega con algo que uno dice, pero está perfecto, solamente tiene un diente lateral que está en mordida cruzada y hay muchas ocasiones en que los papás le dicen a uno, ay, mire doctora, yo por ahora y más ahorita en época de pandemia, yo creo que esperemos y todavía no manejemos esto no tiene ningún problema. Fíjense que una interferencia tan chiquita como esta, tan aparentemente inofensiva, puede ser la causa de que ese crecimiento se altere. Esto se puede considerar un factor epigenético que va a influir en ese crecimiento y desarrollo de ese tercio medio facial y de esa oclusión que pues realmente si uno ve en el proceso en el que está en este momento de dentición mixta, pues uno podría decir esperemos a que termine su recambio y a manejarlo en la correctiva. Realmente en este momento no era un momento de pandemia cuando recibí este paciente, entonces simplemente se corrigió esa mordida cruzada y se hizo con un pequeño empuje, con un arco palatino, con un resorte en dedo, para permitir descruzar esa mordida. En este momento, a los 12 años, ya tiene la dentición permanente, se descruzó la mordida y tenemos un perfil mucho más adecuado de lo que teníamos inicialmente. Y ya tenemos las condiciones para ir a una ortodoncia correctiva que nos permita simplemente generar unos ajustes oclusales. Y acá vemos a este paciente ya grande, postadolescente, con unas buenas relaciones dentales y esqueléticas. Entonces, para entender todas estas cosas que nos inquietan en el día de hoy, de ver cómo esos factores ambientales, cómo podemos manejar a nuestros pacientes que nos consultan, pues también toca ir a entender un poquito qué son las famosas matrices funcionales que por allá en algún punto y en algún momento de la vida oímos hablar de Enlow, de Moss, y estos que son artículos de actualidad nos
hacen entender que esas matrices funcionales hoy más que nunca están jugando un papel muy importante en la integración morfológica y este es un estudio que hace un análisis muy interesante sobre la bóveda craneana y el maxilar. Entonces, vamos a ver publicaciones de Moss en 1973 y en 1960, donde dice que la forma del esqueleto craneano está influenciada por matrices funcionales. Y por supuesto que esa matriz funcional hoy es completamente válida, que el crecimiento de la unidad esqueletaria no está dado por factores genéticos propios del hueso, sino resulta de la influencia epigenética que ejerce la matriz sobre ese esqueleto. Entonces vemos que el cráneo, a pesar de ser la unidad más estable del macizo craneofacial, tiene diversos componentes funcionales que equivalen a las matrices, como son los tejidos blandos, las cavidades y los órganos. Y una unidad esquelética, por lo general, está compuesta y está soportada por tejidos óseos, por tendones y por ligamentos. Entonces vemos esta comparación que realiza el artículo donde la bóveda craneana está compuesta por múltiples huesos. El maxilar en realidad es un único hueso, pero está influenciado por múltiples matrices y por múltiples huesos a su alrededor. Para la bóveda craneana, el encéfalo durante el crecimiento le envía señales a la dura madre y ejerce las veces de matriz funcional principal de la bóveda. Y a su vez en el maxilar, que está constituyendo el piso de la órbita, se relaciona con el globo ocular con una trayectoria de crecimiento similar al encéfalo. El globo ocular está ejerciendo las veces de matriz en ese maxilar. En la bóveda craneana, los cambios más importantes suceden alrededor de los 7 años, como ya lo vimos en el otro estudio, y luego hay variaciones de forma menores. Mientras que el maxilar tiene un marcado aceleramiento prenatal, se desacelera entre los 3 y los 5 años y vuelve a retomar entre los 6 y los 12 años. Hay unos cambios morfológicos óseos en las diversas regiones del cráneo por inserción de los músculos masticatorios y nucales y esto, muy importante, viéndolo de nuestras conferencistas anteriores, el maxilar se relaciona con las vías aéreas e incluye los senos paranasales que presentan cambios ontogénicos hasta la etapa puberal. Entonces vemos que la bóveda craneana tiene un crecimiento por expansión de suturas y igualmente el maxilar. Las matrices homogéneas que inducen el crecimiento en la bóveda craneana, en el maxilar forma la mayor parte del paladar duro y el alvéolo. La dura madre en el cráneo mantiene las suturas como sitios de crecimiento y en el maxilar el cartílago de la cápsula nasal secreta factores de crecimiento de sitios de crecimiento facial. Este cambio que sucede en las trayectorias de crecimiento craneano luego de la emergencia de los primeros molares, también fíjense cómo influye el crecimiento, los dientes influyen en el crecimiento de la bóveda craneana y por supuesto el maxilar está influenciado por los dientes, por la maduración, por los movimientos que afectan la morfología del hueso hasta la adultez. Entonces, para resumir toda esta parte de crecimiento y desarrollo y entender un poquito, el crecimiento del maxilar se ha caracterizado por una prolongación coordinada en sentido anterior e inferior con sitios de aposición y reabsorción, lo que le da un carácter regionalizado y complejo a sus cambios ontogénicos. ¿Qué pasa con la mandíbula? La mandíbula tiene sus sitios y centros de crecimiento en la articulación temporomandibular y va a generar unas adaptaciones a ese maxilar que cuando está bien, vamos muy bien, pero cuando el maxilar está mal, la mandíbula y el crecimiento general va a ir mal. Entonces, vamos a ver el caso de esta niña. Es una niña de 12 años con presencia de dientes temporales todavía. Fíjense cómo es de plano ese perfil, cómo es de delgada esa cara.
tiene unas características que, como ella misma lo define, yo soy una viejita, definido por ella misma. Y si vamos a entender qué es lo que nos ha pasado con esta niña, vamos a ver las radiografías y nos damos cuenta que la niña no tiene dientes permanentes. Tiene uno que otro, sus raíces son unas raíces cortas, son raíces pequeñas. ¿Y qué ha generado esto? Fíjense que aquí vemos toda esta unificación de criterios, vemos esta epigenética, vemos todo esto que hemos reunido acá, un maxilar y una mandíbula muy delgadas, con huesos muy pequeños, con unas facciones muy aplanadas, que pues no permite que haya un crecimiento y un desarrollo. Si ustedes observan esa vía aérea, es una vía aérea muy delgada, muy pequeñita, porque ha habido una falta de matriz funcional, que en este caso son los dientes que no se formaron, en este caso, en esta niña. Entonces, ¿qué podemos actuar? ¿De qué manera podemos trabajar nosotros con esta niña? ¿Cómo podemos hacer que sus condiciones sean mejores? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un maxilar que, como lo vimos, tenemos suturas, tenemos unas permeabilidad porque aún está en crecimiento. Entonces, colocamos un Hyrax, un expansor palatino, unido a mini implantes, porque por supuesto los dientes no nos permitían recibir fuerzas grandes porque los íbamos a tumbar sin hacer nada. Y realizamos una expansión transversa del maxilar, manteniendo el espacio que se crea entre los centrales, lo que nos está indicando que hubo una verdadera apertura de los huesos del paladar, y al abrirse los huesos del paladar, por supuesto que estamos circundando y estamos sirviendo de estímulo a todos esos huesos y a esas suturas a los alrededores, y lo que creamos fue simplemente las condiciones para que esta niña tenga una cara un poco más rellena y un poco menos delgada, que le dé unas facciones de juventud y que la haga sentir un poco mejor. Por supuesto que ha tenido un excelente apoyo desde la parte emocional. Aquí conectamos con el doctor Chaskel, porque todas estas cosas en una niña que ya hoy tiene 15 años, pues quiere verse bien. Pero creamos las condiciones, ya en este momento va para sus implantes óseo-integrados, que nos van a dar una mejor función, y va a hacer que esos huesos no sean tan débiles, que no vaya a tener fracturas patológicas. Y si ustedes ven la evolución de esas caras en la niña, es una niña que logramos rellenar el tercio medio de la cara y logramos que tenga unas facciones más juveniles, y que por supuesto funcionalmente ella, con unos implantes osseointegrados, pueda tener unas mejores funciones. Entonces vamos a ver que esa expansión transversa del paladar tiene unos efectos bien importantes en la cara, en los dientes, en el desarrollo, en los tres planos del espacio, y vemos que la constricción del maxilar es una deformidad dentoesquelética caracterizada por la discrepancia en la relación maxilomandibular en el plano transversal, que puede estar asociada con la disfunción respiratoria. Y ahí conectamos con todo, con hábitos, con posición lingual, con desarrollo muscular, y pues tenemos que tener en cuenta que el techo del paladar, fíjense ustedes, cuando un paladar es ojival, lo que nos está mostrando es que esas vías aéreas son vías aéreas que están completamente colapsadas, y que por necesidad estructural el paciente debe respirar por la boca. Entonces vamos a pasar un poco revisando la literatura al respecto de la expansión palatina rápida. Este es un estudio que nos muestra en los respiradores orales en los niños en crecimiento
Quisieron evaluar los efectos esqueléticos de la expansión palatina rápida y las dimensiones transversales de la nariz, los maxilares, lo compararon entre hombres y mujeres. Concluyen que la expansión palatina rápida produce un aumento significativo en el maxilar, en la cavidad nasal, mejorando la función respiratoria y el desarrollo craneofacial. No encontraron diferencias entre los hombres y las mujeres. Este otro estudio eh, enfrenta pues las mordidas cruzadas que se tratan con la expansión palatina rápida en contraposición con los casos que simplemente se manejan con ortodoncia correctiva o simplemente no se manejan. Este es un estudio con geometría morfogenética y fue a analizar los cambios del paladar que se producen por la expansión en modelos 3D, y estos pacientes tratados, además de que se descruzó la mordida, mostraron cambios dimensionales significativos en la morfología en la zona lateral de la bóveda, con mayor amplitud y menor altura de ese paladar. Este otro artículo hace referencia a que los mini tornillos tienen unos mejores efectos cuando se realiza la expansión palatina rápida. Por supuesto que es relevante el diseño del aparato, el expansor, la colocación de los implantes y la técnica de activación. No es lo mismo una expansión palatina rápida donde se realiza en 8 o 15 días que cuando se hace con mayor cantidad de tiempo porque no se logra la separación de la sutura del paladar. Em, este también es un estudio que muestra los mini tornillos y los efectos en la vía aérea. Este artículo dice que fue mucho más estable el aumento del volumen nasofaringeo cuando la expansión se realiza con mini implantes. Este es un caso que, como no todo en la vida funciona como uno quisiera, hay pacientes en que las suturas no están permeables, no lo podemos detectar, no lo podemos saber. Esta es una niña de 11 años y si ustedes observan en el lado derecho de la niña, nunca logramos una expansión transversa del maxilar, no logramos una separación de los dos dientes incisivos, no logramos una permeabilidad de la sutura palatina. Lo único que logramos con esta expansión fue movilizar el molar del lado derecho porque el izquierdo permaneció en su sitio. En estos casos solo lo sabemos en el momento en que hacemos el procedimiento y la única manera de manejar esto es retirar el Hyrax y dejar que el molar regrese a su sitio. Otros artículos que hacen referencia al tratamiento de la constricción del maxilar usando expansores y que muestran unos efectos positivos en el mejoramiento de la vía aérea alta y en la función respiratoria. A esto también le quiero agregar que probablemente en el momento en que podemos hacer una disyunción palatina, una expansión palatina, ya hay unos hábitos de respiración oral que están en un engranaje cerebral, como se lo he aprendido a la doctora Pilar Echeverry, donde definitivamente necesitan una reeducación de toda esta función, a pesar de que ya tengan unas situaciones esqueléticas mucho más favorables, probablemente la función continúe de manera inadecuada si no llevamos este paciente a un apoyo con terapia miofuncional. Este último estudio hace una revisión cefalométrica de la vía aérea y los efectos en la morfología craneal. Em, este fue un estudio que realizaron en pacientes con compromisos de la vía aérea, con hipoplasia y retrognatismo mandibular, el paladar ojival alto comparado con controles, y dicen que hay una muy alta correlación de las alteraciones de la morfología craneal y que los efectos son muy positivos.
Pues definitivamente vemos con los estudios, y este fue un estudio realizado en ratas, en el cual sí se observa una remodelación. Hay una actividad osteogénica en el área de la sutura palatina, y cuando la fuerza se retira, se regresan todos estos cambios tisulares. Luego, la recomendación no solamente es hacer una expansión transversa del maxilar, sino mantenerla de manera adecuada. El último caso, es el caso de una niña de 8 años que tiene todas esas condiciones. Probablemente reunamos todo lo que vimos con el doctor Chaskel, con la doctora María Cecilia, con la doctora Pilar. Es una niña que, si observan, tiene un paladar supremamente ojival, que tiene una mordida abierta esquelética, que tiene un aplanamiento del tercio medio muy importante, está en dentición mixta. Rescatamos que tiene una coincidencia de las líneas medias. Hay mordida cruzada anterior, mordida abierta anterior, cruzada anterior y posterior, una clase 3 molar y canina. Una niña muy ansiosa. Si vemos la vía aérea alta, la estoy señalando en la radiografía de perfil, es una vía alta muy estrecha. Eh, Gracias, más abajo. Ahí en esa flecha está la vía aérea, es una vía aérea muy estrecha. Es una niña que, aunque quiera, no puede respirar bien. Hay una discrepancia dentroesquelética. Esas vías aéreas disminuidas hacen que, probablemente sin hacer una polisomnografía, es una niña que ronca, que duerme mal, que tiene una alteración de la función muscular, que tiene un crecimiento completamente vertical. Si ustedes observan ese plano mandibular totalmente vertical, hay una vestibuloversión de los incisivos superiores, una linguoversión de los incisivos inferiores, y una falta de espacio en esos para la erupción de los dientes, especialmente en los caninos superiores, muy importante, que está, por supuesto, está sirviendo de matriz funcional, está impulsando el crecimiento, pero a un punto que no son viables porque los espacios no van a permitir la erupción de estos dientes. Entonces, si hacemos un análisis del caso de este diagnóstico, es una niña que tiene que pasar por odontopediatría porque tiene mucho miedo a la atención odontológica. Es una niña muy ansiosa, es respiradora oral, tiene una apnea obstructiva del sueño, tiene una fatiga diurna. Eso le proporciona a ella, simplemente su estructura esquelética, una calidad de vida muy mala. En su dentición mixta, en este momento está en el recambio de temporales, tiene una deglución atípica, tiene un imbalance muscular, tiene alteración de crecimiento y desarrollo facial, discrepancia intermaxilar, apiñamiento severo, y por encima de todo, no se gusta a sí misma. Entonces, teniendo todas estas condiciones, y mientras que logramos que las otras especialidades nos vean, nos valoren, la traten, entonces se resolvió colocar un aparato funcional, un Frankel con unos bloques de mordida, que a ella le llamó muchísimo la atención por los colores. Fue lo único que le gustó del tratamiento odontológico, porque ya repetí que su ansiedad era muy importante, y fue realmente muy feliz con su aparato de Frankel 3, porque simplemente le gustaron los colores. Entonces ella, después de haber sido remitida a interconsultas, a la parte funcional, odontopediatría, apoyó muchísimo la parte emocional para tratar de calmarla de su ansiedad. Ella regresa, pues continúa con su perfil convejo, con la coincidencia de líneas medias, tiene una mordida borde a borde, continúa con la clase 3 molar y canina, con compensaciones dentales y con un apiñamiento severo. Pero lo que hace diferencia es que ella en este momento
está receptiva a un tratamiento, ella ya va a ve venir su adolescencia y ella quiere mejorar su aspecto facial porque no está contenta. Entonces, vemos que es una clase 3 enmascarada por una rotación mandibular, tiene una mordida abierta esquelética, tiene ya la dentición permanente con un apiñamiento severo, si podemos ver, los laterales están en contacto directo con los premolares, no hay posibilidad de que los caninos permanentes erupcionen. Em, los segundos molares también están en problemas para la erupción, los inferiores, por presión de los terceros molares, pero por supuesto, este no es el momento de mandárselo al doctor, a la doctora Constanza Lozano, ni al equipo aquí de la Santa Fe para que haga exodoncias de terceros molares, porque emocionalmente ella quiere ver un cambio en su cara, pero no está preparada para una exodoncia. Entonces, hacemos una reevaluación por especialidades y pasamos por las especialidades que la han visto y la han valorado para que tengamos todas las mejores condiciones y que nuestro tratamiento tenga éxito. Entonces, odontopediatría nos apoya muchísimo en la adherencia al tratamiento. Psiquiatría, pues nos apoya en la estabilidad emocional. La terapia miofuncional nos ayuda con esa educación de la musculatura en función y en reposo. Y nos vamos a una etapa de ortopedia maxilar con las mejores condiciones para que el tratamiento de esta niña se dé lo mejor posible. Entonces, en este momento ella ya tiene 12 años y nos vamos a hacer una expansión transversa del maxilar con unos bloques de mordida, una expansión transversa grande. Aquí estamos hablando de 7, 8 milímetros de expansión transversa que se evidencian en el que se evidencian en el podemos retroceder. Em, mm, en el espacio que logramos entre 11 y 21, estamos manteniendo ese espacio. Muchas veces parte de lo que pasa en las expansiones transversas es no mantener ese espacio que se logra entre los centrales, porque esas fibras de tejido colágeno entre las raíces de los dientes traccionan y no permiten que se rellene de hueso esa sutura palatina, lo que nos hace realmente efectivo y eficiente el procedimiento. Por supuesto, ya empiezan a erupcionar los caninos sin espacio y pues el espacio que logramos lo tenemos completamente claro que no es suficiente para ubicar los caninos. Complementamos con una máscara facial, a lo cual ella sí es muy juiciosa, tiene una total adherencia al tratamiento. Y durante 2 años la mantenemos con máscara facial y luego de la expansión transversa manteniendo ese espacio. Logramos neoformación ósea entre esa sutura palatina, logramos, estas fotos son recién retirado el Hyrax, por supuesto están erupcionando esos caninos que no tienen lugar y claramente va para una exodoncia de premolares que no es el momento de realizarla porque nos interesa que esa matriz funcional que ejercen los dientes sobre ese maxilar nos ayuden a impulsar lo que nos queda de crecimiento. Eh, en este momento vamos a mandar a reevaluar la terapia miofuncional, pero ha tenido una educación en la lengua que en momentos anteriores la lengua estaba todo el tiempo empujando los dientes, cerrando esa mordida abierta. Y en este momento logramos que ese crecimiento llegara a una clase 1 canina y molar, a tener un perfil mucho más armónico, a tener un perfil mucho más descansado, a tener una mejor calidad de vida, a haber ampliado esa vía aérea, no solamente por la expansión transversa del maxilar, sino por la posición más anterior que en este momento tiene el maxilar. Es una niña que en este momento rinde mejor a sus estudios y este es como la evolución que hemos tenido con la paciente. Podemos retroceder.
Mm, y es una niña que está emocionalmente mucho mejor. Por supuesto que las condiciones dentales, hay un tema estructural que no es tan fácil manejar y que vendrá hacia adelante unas condiciones que tenemos que analizar y tenemos que tomar las mejores decisiones en lo que nos queda de crecimiento de los 14 a los 18 años. Em, pero podemos retroceder dos. Me estoy mandándolo, ahora sí respondió hacia adelante. Una más para atrás. Y entonces en esta reevaluación, pues volvemos a retomar la parte de su fonoaudiología, de su psiquiatría, y aquí tenemos que entrar a pensar que nos vamos a una ortodoncia correctiva, no sabemos en este momento si será prequirúrgica o compensada. Por supuesto que vamos a necesitar exodoncias de terceros molares y de premolares, pero hoy tenemos una niña con una calidad de vida mucho mejor que lo que la recibimos a los 11 años. Bueno, para finalizar, esto es una publicación de esta semana justamente del equipo de investigación UMINC de la Universidad del Bosque de crecimiento y desarrollo en labio y paladar hendido, con conceptos que son válidos, lo que hemos visto en este momento, y pues quería compartirla con ustedes. Y bueno, por último, no me queda más que agradecer esta invitación